Bueno, estamos de celebración porque un medio amigo como es Disidentia cumple 4 años y eso en estos tiempos es toda una epopeya, es algo ya que suena épico y tenemos la suerte de que su fundador, Javier Venegas, está con nosotros y aparte con doble celebración porque su libro, La ideología invisible, del cual hemos hablado en este periódico, por largo rato, también cumple 1 año. Así que bueno, Javier, estás enhorabuena y estamos muy felices de que en estos tiempos tan complicados, pues 2 proyectos que hayas hecho con tanto esfuerzo estén ahí, estén vivos, vivitos y coleando y y que gozan de muy buena salud. Sí, no, muchas gracias primero por la invitación, Luis, a hablar contigo. Encantado de estar contigo. Y sí, es inusual, bueno, no es tan inusual, lo que pasa es que, bueno, pues no es normal que ambas cosas, como es Disidentia, esté no solo vivo, sino bastante vivo, como proyecto de análisis y opinión, y que un libro que es un ensayo, como es La ideología invisible, pues que he escrito pensando en el público, no en que me lean mis pares, como se suele hacer, aunque tenga infinidad de referencias constatables, haya sido, o sea, siga siendo un bestseller en un mercado como es el de la habla hispana. Es decir, que hay poquitos, y bueno, ya sabes que tú lo sabes perfectamente, sin padrinos ni demasiado tampoco unos apoyos, salvo el tuyo y el vuestro y el de algunas personas más, apoyando, digamos, lo que es el libro en sí, ¿no? Es que hay que valorar mucho tu trabajo desde la independencia, que es algo para ti irrenunciable, como decía, sin padrinos, sin grandes anunciantes, aunque podrías tenerlo porque vienes de la publicidad, con lo cual podrías hacerlo, pero sin embargo no has querido en ese sentido transigir con tu independencia. Y explícame el fenómeno, primero, vamos a hablar de disidencia, pero primero de la ideología invisible que ha cumplido 1 año. ¿Y cuál crees por qué ese libro caló tanto, por qué llegó tan bien a la gente y qué profecía se ha cumplido de lo que tú ahí ya venías augurando? Bueno, ya sabes que yo los profetas los intento mantener un poquito lo más lejos posible de mí, ¿no? Porque no Bueno, más pero que... la realidad no negarás, por más, Sí, yo sé que pero es que eres un son tío muy humilde agoreros. y que nunca te cuelgas medallas, pero muchas de las cosas que has dicho se han venido, no estaban escritas a modo de profecía, pero muchas de las cosas que decías ahí se han venido constatando. Sí, sí, bueno, porque hay proyecciones que marcan tendencias y yo creo que si te detienes un poco a analizarlo con un poquito de trabajo y de rigor y también de intuición, ojo, porque yo vengo, como bien dices, del mundo de la publicidad y en la publicidad manejamos muchos datos y muchos elementos cuantitativos y demás, pero hay una cosa que llamamos nosotros que es mover el punto, ¿no? Que mover el punto es atreverte a saltar esa zona que es oscura y de la que no hay datos y de la que no hay garantía de éxito ni de nada, y eso consiste a veces la publicidad, o consistía, ¿no? Ese salto creativo, ese pensamiento lateral, ese saber arriesgar un poco esa intuición, que lo llamamos el factor X también, ¿no? El factor X, la incógnita. Bueno, pues el libro La ideología invisible, hace un poco ese pequeño salto, pero parte de una base indubitable. Y es una serie de tendencias que muchas personas no conocen, no conocían desde el punto de vista en que se explica en el libro, en las que se explican en el libro. Y hay muchas ideas generales que circulan, ya lo sabes, muy gordas, muy grandes, muy maravillosas, muy estupendas, pero que son demasiado simples y a veces, aunque sea habitual decir en estos tiempos eso de que las cosas no son tan sencillas como parecen, simplemente a veces consiste en tirar del hilo, ¿no? Es decir, ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eso. Ahora ha surgido la feliz expresión del capitalismo moralista, ¿no? Eso de que las multinacionales se han convertido en una especie de iglesias puritanas que nos dicen cómo tenemos que vivir y qué es lo que tenemos que pensar. Bueno, pues esto parece que es una novedad de ahora, la consecuencia de estos tiempos de corrección política y de dominio de lo que llaman pensamiento único, etcétera, etcétera, etcétera. Pues esto es una cosa que tiene 100 años de recorrido. Claro. Y la ideología invisible explica dónde empieza lo que hoy llamamos capitalismo moralista, ¿no? Es decir, cuando
Cuando el marxismo clásico y convencional, pues hay unas personas que se ponen a pensar y dicen, no, esto del marxismo clásico y convencional no funciona, no va a funcionar todo bien porque cuando expropiamos los medios de producción nos van las cosas regular, ¿no? Porque cuando lo público gestiona lo privado, normalmente acaba, como vemos en Venezuela, en quiebra y en ruina. Entonces, ese pensamiento que surge, que es lo que llamo yo la nueva vía al marxismo, en lo que dice, no, vamos a dejar que las empresas sigan en manos privadas, los medios de producción sigan en manos privadas, que son más eficientes, que lo hacen bastante bien los tipos, ¿no? Ganan dinero, pero vamos a condicionar el capitalismo por el lado de la demanda. Es decir, vamos a educar, vamos a presionar a los empresarios a través del público, porque vamos a educar al público para que consuma de forma correcta, para que piense lo que debe pensar, para que sea un ser de luz. Entonces, vamos a presionar al capitalismo a través de ese lado. Dejémosles que sigan haciendo negocios. Nos viene muy bien porque luego cogemos, a través de los impuestos, cogemos una parte muy importante de esos beneficios que generan estos tipos y a nosotros de eso vamos a vivir muy bien y con eso además vamos a hacer más políticas. Eso no es, Javier, lo que tú siempre, y fuiste pionero en eso, en decir, ¿eso no es el modelo sueco? Sí, nace de la socialdemocracia, que es, digamos, en principio la socialdemocracia es la nueva vía. Lo que pasa es que, bueno, no hay que ser tampoco muy burdos, ¿no? Es decir, la socialdemocracia en sí no es que sea la ideología invisible, pero sí lleva el germen dentro y la socialdemocracia luego se civiliza, es decir, se domestica para que no sea demasiado agresiva y, bueno, hay muchas vertientes que analizar ahí, el libro las toca, la ingeniería social es muy potente y muy gradualista, nos van cambiando sin que nos demos cuenta, la forma de comportarnos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, es decir, pero sí originalmente nace en el paraíso sueco, ¿no? Es decir, ahí es donde nace. Bueno, paraíso que tú has descrito como un auténtico infierno. Bueno, tiene cosas buenas, vamos a ver, ahí en Suecia también hay mucha resistencia ahora mismo a toda esta deriva, es decir, lo que pasa es que tendrías que ser sueco y vivir ahí para tomar verdadera conciencia de cómo están las cosas en Suecia, ¿no? También hay personas, un sueco no es un extraterrestre, un sueco es una persona como usted o como yo, digo al televidente, al que nos vea, pero que está en un entorno, en un marco de análisis, en un marco, digamos, de pensamiento que le fuerza a tener que aceptar determinadas reglas, muchas de ellas formales, pero otras bastante informales, ¿no? Pero sí, viene de ahí, y luego se propaga. Luego, es decir, eso de la escuela de Frankfurt, que es el marxismo que llaman cultural, que viene de Estados Unidos, porque los tipos de la escuela de Frankfurt tienen que huir, ¿no? Financiados por fundaciones, por empresas capitalistas como la Fundación Ford, por ejemplo. Pero ellos van detrás de esta nueva vía. Es decir, ellos surgen, en realidad, cuando dicen, no, es que la escuela de Frankfurt es muy antigua y nace tal, pero es que la escuela de Frankfurt se le da una idea como monolítica, como una escuela, ¿no? Es decir, esto es una escuela uniforme, monolítica, que se puede ver y tocar. No, la escuela de Frankfurt a lo largo del tiempo ha sido muy heterogénea, a veces bajo esa denominación en realidad no había una escuela, sino diferentes líneas de pensamiento. Sí, exactamente. En un momento parece más monolítica, pero luego se disgrega. Y aparte con personajes muy variopintos. Tenías un Adorno que era un tío, un esteta, ¿no? Un tío más relacionado a las artes y demás. Tenías a Marcuse, que era un activista, un militante. Después Erich Fromm, que creo que era el más, en ese sentido, el más díscolo, ¿no? de todos ellos. Javier, ¿qué pasa cuando tú eras jefe de opinión en Voz Populi? Te vas de Voz Populi y no sé cuánto tiempo pasa hasta que fundas Disidencia y haces algo que en ese momento, hace 4 años, era bastante temerario, como era apostar por el pequeño mecenazgo, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo fue esa transición y cómo fueron esos comienzos. Bueno, nosotros se nos plantean muchas alternativas. De hecho, incluso recientemente en otra entrevista, en el debate de hoy... Muy buena entrevista, por cierto. Déjame recomendarla. La he estado leyendo y he disfrutado mucho.
Y entonces se nos plantean muchas alternativas. La más habitual en España, concretamente yo creo que no solo en España, igual en otros lugares en alguna medida también sucede, pero aquí en España especialmente es la de unir tu destino a algún partido político. Si los medios, uno de los problemas de los medios españoles es que de una forma o de otra, de forma más directa, más ostensible, menos o más indirectas, acaban por necesidad. No te creas tú tampoco que sea a veces por mucho convencimiento uniendo su destino a algún partido político. Y esa es una de las vías que se le ofrecen a Disidencia en un principio. Yo ya sabes que ese tipo de cosas podemos coincidir con algunas ideas de alguna ideología de algún partido político, de uno u otro, pero la independencia es muy importante porque si no hay un medio que sea independiente de los partidos políticos, de todos. Si no hay medios, no hay sociedad civil. Entregas toda tu autonomía a un partido político que en un momento dado puede incluso llegar a traicionarte, entre comillas. Ocurre bastante a Pero lo menudo. harás, sin duda, sí. Siendo el PP, por ejemplo, no tengas la menor duda. Sí, bueno, pero no solo es el Yo PP. por eso tú decías por necesidad. Yo veo en este momento dos medios como son La Razón y ABC luchando entre sí por ser la hoja parroquial del Partido Popular, por ser el alta. Bueno, y agrego El Mundo, perdón. Voy a poner tres medios intentando hoy por hoy ser la hoja parroquial del PP de Pablo Casado. Y realmente no sé cuál es la necesidad porque el PP no les va a apoyar en absoluto. O sea, en todo caso, el PP está más importante, le importa más lo que diga Prisa que lo que digan estos. Pero coincido contigo en eso de esa necesidad que tienen los medios de intentar estar con un partido, de decir, aquí estamos para lo que sea, ¿no? Y me parece el mal endémico del periodismo español. Es que y tú lo sabes, que además eres un gran profesional y no es un halago, es cierto, es un buen periodista, muy incisivo. Tú sabes hombre, que haya periodistas de partido tampoco es que sea malo, es decir, siempre ha existido un periodista de partido, no, aquí en Reino Unido, en Francia, es decir, no es en Estados Unidos, es decir, la cuestión es que esos periodistas de partido también tenían un espíritu crítico en un momento dado, cuando el partido del que eran afines, pues hacía algo que consideraban que era un error. Entonces, o cuando había corrupción, la señalaban igual que la señalaban el adversario, es decir, utilizaban la misma vara de medir a la hora de denunciar determinados malos comportamientos. Eran afines, pero eran críticos y tenían una cierta independencia. Eso hoy yo creo que ha desaparecido. Es decir, ya no es que haya un periodismo de partido, es que hay un periodismo incondicional, que no usa la misma vara de medir. Hemos llegado a un punto en España que a veces igual recibes más favores, no por denunciar algo, sino por callar algo. Igual te va mejor callando cosas que publicándolas. Es decir, es una cosa que se sale de Eso decían que era muy habitual en la prensa económica, en la buena época del periodismo, que las empresas pagaban para que no se hablen de ellas. Claro, es decir, llega un momento en que la información consiste en desinformar. Cuando hablan ahora de desinformación, por ejemplo, esto de este rollo macabeo de que hay que luchar contra la desinformación, oiga, no hay mayor desinformación y además cuantificable y medible, no como la otra, que son juegos académicos muy divertidos, pero que luego al final profundizas y no hay datos, no hay nada empírico, no sabemos realmente si la colusión rusa famosa de Donald Trump, no hay datos empíricos de que primero que haya existido, que parece ser que no, yo me he leído el informe entero del FBI y ahí no hay nada de eso, pero bueno, pero sí sabemos que Putin se dedica a intoxicar, ¿no? Pues que lo ha hecho toda su vida, es tan viejo como la KGB. Pero no hay ningún estudio que diga, esto es medible y cuantificable, ¿no? Es decir, esta es la influencia que ha tenido la injerencia rusa en los cerebros de 75 millones de cyborgs programados norteamericanos. Lo que sí es medible es el dinero que se embolsó el hijo de Biden con sus negocios en China. Pues por supuesto. O, por ejemplo, lo que sí es medible y por lo menos intuitivamente sabemos que tiene mucho impacto electoral es que la corrupción y la investigación a la que estaba siendo sometido no solo el hijo de Biden, sino la familia, el entorno de Biden, antes de, justo en fechas muy cercanas a las elecciones presidenciales estas últimas. Y esa información que era crucial y era veraz, estaba la Fiscalía en ello, y por lo visto era más importante de lo que cualquiera habría sospechado, eso se prohíbe durante la campaña. Eso
se elimina del conocimiento público. De hecho... Pero cuando dices elimina, es que se elimina. Porque las informaciones del New York Post le costaron el cierre de la cuenta en Twitter. Es decir, se elimina, que no queremos saber nada de esto. Un diario que además es, si no el más venerable, de los más venerables de los Estados Unidos, es decir, con más tradición que New York Times. Es decir, y ese medio no solo es que se le prohíba publicar... New York Post, que fue el que sacó las informaciones de Biden. New York Post, este es el que me refiero yo. Entonces, no solo se le quita, se le elimina esa información de se cancelan todos sus enlaces, tweets o lo que sea, se borran. Es que a cualquier persona, quien fuere de las redes sociales, que metiera el enlace a la noticia, era eliminado instantáneamente. Es decir, eso sí que es desinformación y medible y además empíricamente demostrable. Lo que haga Trump, lo que haga Putin en tu cerebro, pues mire, vamos a ver, es difícil, es difícil tragarse algunas bolas. Javier, contabas en esa entrevista, en el debate de hoy, que algo que es interesante y es que se te acercó Vox en un momento, es decir, quizás llamados también por el tema primero por las temáticas que había en Disidentia, que recordemos que era el primer periódico de opinión plasmando un pensamiento políticamente incorrecto desde el principio, sin ambages, y se te acercó gente de Vox interesado en el proyecto. Sí, es que acuérdate que nosotros tocamos una serie de piezas que somos los primeros que denunciamos la gravedad, la trascendencia que va a tener lo que es la corrección política, porque hasta entonces sí había noticias chuscas que se comentaban y cosas muy llamativas, pero en conjunto como máquina de triturar la cancelación social que conocemos ahora, ¿no? La cultura de la cancelación, este tipo de cosas. Incluso el puritanismo renacido, ¿no? Es decir, esto de perseguir a la gente, perseguirla, el regreso de los tribunales de honor prácticamente, ¿no? Sin pasar por los tribunales ordinarios directamente, ya te condenan, te mandan a la hoguera, te echan a la hoguera. Pues nosotros empezamos a analizar eso y a denunciarlo, no como gritando, sino explicando qué es lo que más duele, en qué consiste, cómo funciona, dónde aparece. Es decir, todo esto es lo que molesta. Y eso, lógicamente, pues Vox entiendo que en ese momento lo considera un tema pues, que es crucial en su estrategia, ¿no? Es decir, de hecho, pues yo creo que cogen rueda de Disidentia y dicen, y bueno, pues se me llama y se me consulta la posibilidad de colaborar, y de, bueno, pues digamos, de forma, ya sabes cómo son estas conversaciones, muy... dando bastantes rodeos, pues esa integración, digamos, como en el think tank, ¿no? O convertirse disidente igual en... No ya en el think tank... Estamos hablando es decir, lo que ahora es la Fundación Disenso podría haber sido Disidentia. Yo creo que, no lo sé, porque iba a decir yo creo es un atrevimiento por mi parte, pero hombre, sí, sí, en cierta forma sí. Lo que ocurre es que Disidentia aportaba una frescura y sigue aportando una frescura, y es el sentido de que en Disidentia escriben personas que igual alguien no conoce o no conocía, pero sin embargo tienen ideas potentes, trabajadas, y entonces tienen sitio en Disidentia. Puedes venir, ser Luis Valcárcel y tener una trayectoria conocida y escribir y firmar en Disidentia, pero también puede firmar otra persona que no es conocida. Bueno, Guadalupe Sánchez, que ahora está en Voz Populi y está en la tertulia de... yo creo que empezó en Disidentia. Empieza en Disidentia, sí. Y es un hallazgo, Guadalupe es extraordinaria. Este chico que trata lo de la COVID-19, que figura en Twitter como Velarde Doiz, que tiene también publica por primera vez piezas relacionadas en Disidentia sobre la pandemia, y es un éxito. Es decir, somos, digamos, un poco, parecemos el Estudiantes de baloncesto, ¿no? Es decir, lo que pasa es que nosotros ganamos ligas. Entonces, la diferencia, aunque no nos sirva de mucho, pero la ganamos. Y entonces, en ese sentido, ahí entramos. Pero la cuestión está en que yo a cualquiera, a Vox, con todo el cariño, y a cualquier partido le digo, yo puedo, en aquello que seamos coincidentes, yo no tengo ningún problema en defender las ideas en las que considero que debemos estar. Pero también...
creo que las personas tienen que entender que puedes tener un partido de preferente y puedes votar a un partido, pero es muy importante que existan think tanks o publicaciones o lugares que no estén atadas a los partidos, porque eso te va a garantizar que las ideas que tú defiendes hoy, además de perfeccionarse, de rebatirse, de ir tomando una forma todavía más inteligente, más adecuada a la realidad, eso te permite mantener una independencia y presionar a los partidos cuando llega el momento. Porque si tú todos esos medios los entregas a los partidos, y decir, y tu propia opinión como ciudadano, se la entregas incondicionalmente a un partido, luego la política, sabes, que da muchas vueltas y te pueden dejar tirado en la cuneta y entonces, ¿a dónde recurres? Claro, por eso cometemos muchas veces el error de decir, es que el PP, la política de comunicación del PP o la política de comunicación de Vox. Quizás la política de comunicación no la tenemos que plantear nosotros. Por supuesto. No tenemos que hacer la política de comunicación que a ellos les convenga, porque como tú dices, ellos tienen intereses. Ellos no defienden principios, defienden intereses y en su momento, cuando les convenga, por pura estrategia política, pues sabrán envainarse sus intereses y hacer lo que les convenga en contra de lo que venían defendiendo en determinado momento. Ya, Para eso tienen que estar los medios para denunciarlo. Ahora, tú has dicho, los medios nunca han sido el cuarto poder. Solo ha habido un poder. ¿Qué quiere decir eso? Eso de que existe un cuarto poder, a mí me parece un mito y siempre me ha parecido un mito. No existe el poder, existe el cuarto poder, perdón. No existe el cuarto poder, existe el poder. Y le podemos poner un nombre a cada parte del poder como nos dé la gana, pero todo al final lo estamos viendo ahora mismo. Lo estamos viendo ahora mismo con la deriva en general de la información y de los medios. Es decir, siempre van con caballo ganador. Es decir, los medios independientes ahora mismo es una locura. La independencia es una locura. Es de locos. Es decir, yo me acuerdo cuando con Jesús Cacho, que hablábamos de él y un día me dice, Javier, yo no sé si estás loco o eres un genio. Y yo a decir, hombre, muy cuerdo no puedo estar. Eso lo reconozco, pero un genio no soy un genio. Si fuera un genio, pues sería como Elon Musk. Estaría ahora mismo forrado y en todos los sitios, ¿no? Pero no lo soy, no soy un genio. Pero sí tengo la certeza de que si no hay independencia, no hay nada. No va a haber nada. Como tú has dicho, al final la política tiene sus reglas, sus leyes de hierro y hay que presionar muchísimo, no al adversario. Estamos todo el día criticando lo mal que lo hacen, pues fulano que piensa, se supone que tiene una ideología muy contraria a la nuestra. Al final, su ideología es el poder, el dinero, la notoriedad, en fin, pero se supone que tiene una ideología distinta a la nuestra. Pero es que tú no vas a presionar a Pedro Sánchez, por ejemplo, si eres un señor liberal, de derechas o conservador. A él le da igual lo que tú pienses. A quien tienes que presionar es a los tuyos. A quien tienes que vigilar y exigir es a los tuyos, porque son los que pueden hacer algo. Pero si tú eres un medio y te entregas, te rindes, te entregas, caes en sus brazos como capturado por su hechizo y su encanto, y eres incapaz de levantar mínimamente la voz cuando el otro está haciendo cosas que son absolutamente locas, pues entonces no hay esperanza. No hay esperanza, lo hemos visto. Recientemente a mí incluso me regañaron y demás, porque acuérdate esta declaración del Partido Popular, que no la entiendo, no la entiendo yo ni lo entiende mucha gente, y no son extremistas, son gente bastante razonable. Eso de que a la mujer se la mata por ser mujer, por el simple hecho de ser mujer. Es decir, de repente un partido liberal, se supone, con algunas vertientes liberales, con un sentido de moderación, eso que llaman racionalista, empirista, de repente te compra una afirmación que es completamente irracional, que no tiene ningún empirismo y que va contra la propia lógica. Es decir, bueno, pero es coherente con su giro socialdemócrata, ¿no? Bueno, no lo sé si es coherente con el giro socialdemócrata. Lo que es evidente es que decir eso y no puedes no criticarlo al Partido Popular. Simplemente, si lo que digo es que el Partido Popular puede decir lo que le dé la gana, faltaría más. Pero quienes se supone que son afines
y tienen una idea clara de más o menos de lo que es cierto y de lo que no, de lo que es correcto y lo que no, de por dónde debemos ir y por dónde no es conveniente ir, pues esas personas tienen que hacérselo notar. A mí me regañaron por hacérselo notar. Bueno, pues, pero no voy a, y si vuelven a hacerlo, lo volveré a hacer. Cuando dices regañaron, te refieres a que gente del PP Bueno, de los entornos te tal, criticó. pues, claro, pues te tiran de las orejas, pero ¿cómo haces esto? Y como, pero claro, porque ahora lo que hay que estar es en lo que hay que estar. Mire, yo estoy en lo que hay que estar a todas horas. Claro, lo que hay que estar para ellos, claro. Ahora hay que Claro, estar en eso. Claro, claro, porque ellos están donde hay que estar cuando les conviene, claro. Y ahora tienen que estar, han comprado. Bueno, yo creo que en el fondo, yo creo que eso, a pesar de que hay declaraciones de Pablo Casado en relación a eso, a la ideología de género contrarias a lo que ahora dice, según la hemeroteca, pero al final los hechos son los que son. Los hechos es que en Madrid el PP ha implantado una ley de ideología de género calcada de Podemos. Calcada. Ya está. bueno, pero calcada. Y no la pueden derogar. Ayuso dijo, Ayuso del PP dijo, yo me encantaría derogarla, pero no puedo, porque mi socio de gobierno no quiere. Así están. Pero si no solo hay que revisar las cosas, además es una cuestión de cateris paribus, que ahora ya no se aplica, es decir, tienes que mirar qué medidas has puesto en marcha y cuando pasa un tiempo, analizarlas y decir, oye, ¿han funcionado o no han funcionado? Oye, ¿tú te crees lo de ayer Pablo Iglesias en la entrevista apareciendo como con cara de compungido, diciendo, he descubierto que gobierno pero no tengo poder? Para excusarse de que él no puede tomar decisiones, de que rehén de los intereses de los poderosos. Es que hay gente muy poderosa en este país. Y lo dice un tío que vive en un chalet de $1 millón con un cuartel de la Guardia Civil protegiéndole. Dice, es que hay gente muy poderosa en este país. ¿Se puede ser más cara dura? Hombre, a mí me parece de aurora boreal. Es decir, lo primero porque no sé qué pensaba suponiendo que esto sea una declaración sincera, que me temo que no lo es en absoluto, como tú apuntas, pero suponiendo que fuera tan ingenuo, es decir, ¿qué idea tiene entonces el del poder? Que es llegar al poder y eso iba, exacto. Es decir, imponer... Él es un revolucionario, él es un marxista. Es decir, él sabe que se asalta el poder para cambiarlo. Él era el de sí se puede, sí se puede. Bueno, pues si se podía, llegas al poder y te das cuenta de que mandan los poderosos. Oye, Pablo, para esto no hacía este viaje, ¿no? Tantas alforjas. Y además él lo tiene muy fácil. Tiene facilísimo. Retira el apoyo al gobierno, él tiene el poder y se baja el IVA de la factura de la electricidad. ¿Por qué no lo hace? Dice que no tiene competencias para hacerlo. No tiene competencias para retirar el apoyo para bajar el precio de la luz. Dice que es que no tengo competencias. Dice, bueno. Pero él lleva una vicepresidencia social. Dice, no, es que los derechos sociales están transferidos, las políticas sociales están transferidas a las autonomías. Entonces, ¿para qué asumiste ese gobierno? Si lo que asumías era una cáscara vacía, pues haberlo dicho antes. Porque cuando saliste a hablar de las residencias en plena pandemia, pues ahí no dijiste que las autonomías eran las que tenían que decidir. Es decir, es un despropósito. La verdad, yo me pongo a pensar en el votante de Podemos, la cara que se le habrá quedado, ¿no? No, pero simplemente está faltando la verdad. Es decir, esto es una cuestión política, en el fondo. Es decir, si tú tienes un principio que quieres defender y formas parte de la coalición de poder, de gobierno, no es que tengas competencias o no, eso es una cuestión, digamos de política ordinaria, de competencias o no. Oiga, mire, vamos a ver, no sé, ¿sabes? Es decir, es como si eres el mariscal de los ejércitos y dices, bueno, pero yo no puedo decirle al teniente dónde tiene que mandar a su pelotón. Oiga, porque es competencia del teniente. Perdona, tú es una cuestión política. Si tú tienes un principio que además llevas en tu programa, es una cuestión política. Y si de verdad estás comprometida con esa promesa política, que estás en la posición de poder para presionar y que se lleve a cabo. Todo lo demás es mentira. Eso es. Una última reflexión, Javier, sobre el tema del periodismo en esta situación en la cual las Big Techs han declarado la guerra, han dicho a partir de ahora nosotros vamos a ser quienes consignar qué es lo que hay que pensar, qué es lo que hay que decir, qué es lo que se puede decir y lo que no. ¿Cómo se frena eso? ¿Cómo se para eso?
Pues difícil. Primero porque para frenar eso tendría que haber una serie de principios y de valores inoculados en la sangre y en el ser no de los legisladores, sino de cualquier político, de cualquier secretario de Y de los Estado, ciudadanos también. del ciudadano. ¿Quieres decir que nos ha pillado en un momento donde estamos, donde somos más rebaño que otra cosa, donde estamos más ovejitas que lobos? Bueno, es que más que ovejitas que no nos damos cuenta de la importancia. Luego entramos en debates que no tienen que ver en este caso, que no se pueden reducir a eso, que si son empresas privadas o no son empresas privadas. ¿Qué tal? Mire, ese no es el debate. El debate es que tenemos un problema grave y a ver cómo lo afrontamos. Ese es el debate. Es decir, ya las cuestiones si es empresa privada, si es tal, porque ahí podríamos entrar en la discusión de si las redes sociales son medios, son plataformas de difusión o son editores de contenidos, que son muy cuca las redes sociales. A ver, ¿cuál es tu rol aquí? Porque Claro. si estás en editar contenidos, tienes que asumir unas responsabilidades que ahora mismo no estás asumiendo. Ese es uno de los quid de la cuestión, exacto. Claro, entonces esto no es una cuestión de que vamos a ver, no comparemos a Twitter con Mercadona. Vamos a ver, aunque son empresas privadas, pero vamos a comparar, es decir, el impacto que puede tener en la cuestión política, ni más ni menos, de los derechos y deberes de las sociedades desarrolladas, el impacto y la influencia que puede tener una serie de plataformas que aglutinan ellas solas el 95% de la opinión pública. Es decir, esto no es una cuestión de empresa privada, derechos, sino... No seamos... ¿Qué pasaría si Mercadona te dijera, no, usted con esa barba no entra? Ah, usted argentino no entra. Usted negro no entra. ¿Qué pasaría? Bueno, sería un escándalo, pero la repercusión que podría tener sería mínima. Es decir, a nivel del impacto social que podría tener sería bajo. Es decir, no tendría, ahí empezaría una polémica, seguramente Mercadona le iría fatal, pagaría las consecuencias muy rápidamente de esas decisiones. El público, el consumidor, le haría pagar por eso al instante, porque hay más cadenas de supermercados, muchas cadenas, y además minoristas, y hay muchas formas de acceder a lo que vende Mercadona a través de otras vías que no es Mercadona. Mercadona es buena porque compite ahí y encima pues, consigue una posición de liderazgo. Ese es el mérito. Pero estos señores, ¿a dónde te vas? Claro. Si a ti te expulsan de Facebook, de Instagram y de Twitter, por ejemplo, ya no te hablo de que te bloquee Google. O sea, entonces bueno, ya eso está muerto. Entonces, pero ¿a dónde te vas? ¿A dónde te vas a competir con aquellos, con las cámaras de eco de una serie de ideas? ¿Cómo compites contra eso? No, usted se puede ir a expresar su opinión a otro sitio. ¿A dónde? ¿A mi blog? Y puedo comparar. No, me voy a Parler, pero somos 10. Claro, me voy a Parler y te cierran Parler. Bueno, claro, aparte. Ahí sí que hay una colusión. Hay una colusión. No es que se hayan concertado para cerrar Parler, es que han visto lo que decían los líderes, por aquí hay que ir, muchachos, y todos los demás han agachado las orejas y han dicho, cuidado, cualquiera va contra estos, porque te buscas la ruina, y todos han ido detrás. Y resulta que nos encontramos, no, el mercado proveerá. Bueno, pues por ahora el mercado ha sido saboteado. Exacto, eso es. Bueno, Javier, solo desearte, pues eso, una enhorabuena por los 4 años de disidencia, ese libro, La ideología invisible, que se siga vendiendo también, una lectura imprescindible y que le hemos dedicado mucho tiempo y que nos lo hemos pasado también los que lo hemos leído. Y nada, mandarte un fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte también para ti, Luis, y mucha suerte y gracias. Gracias a todos.